Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Club Rack. Buenas tardes. Hoy estaremos con María Salvo, copiloto de Sergi Francoli. De hecho, le entrevistamos el martes y tenéis la entrevista en YouTube si la queréis recuperar y en breve la publicaremos aquí también. Antes de conectarnos con María, que ya nos ha enviado la solicitud, pregunta aquí abajo en los comentarios y se lo haremos en cuanto acabemos la nuestra, ¿vale? Por lo tanto, estaremos atentos. Hola María, Hola, ¿me ¿cómo veis? estás? Sí, ¿qué te ha pasado? Ay, es que yo lo veo, no me sale, pero bueno, da igual. Bueno, Yo te que, veo. vale, eso es lo importante. Pues nada, que me caigo, bueno, no me caigo en la moto. Ayer yendo a trabajar, bueno, fui a cerrar la puerta del garaje, apoyé mal la moto y se iba a caer y bueno, el instinto este de que no se te rompa la moto, fui a pararla y me salió mal. Me rompí yo en vez de la moto. Vaya. Bueno, nada, estoy bien, Bueno, estoy bien. hay que decir que María, aparte de ser copiloto, también es enfermera, por lo tanto, estos días está a tope y hay que agradecer como a todos los sanitarios todo el trabajo que están haciendo. Eh, por lo tanto, bueno, claro, nosotros te veíamos al 100% y vemos que los entrenamientos durante estos días ahora tendrán que esperarse, ¿no? Sí, 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 se va, bueno, todo se va a atrasar mucho, no sabemos cuándo podremos empezar. Así que ni test, ni rallies, ni los rallies están aparcados totalmente ahora. Mala época para este deporte. ¿Y qué ejercicios hacías hasta lesionarte en casa? Aún de deporte físico, dices tú. Sí. Bueno, yo hacía un poco, intentaba hacer media horita de cardio cada día y media hora, una hora de ejercicios, pues un poco de todo el cuerpo, de tonificar, pues abdomen, piernas, glúteo, brazos. Se han acabado ya las flexiones, se han acabado, pero bueno, lo demás continuaremos. Dentro de guardando un poco que no nos arriesguemos demasiado y nos de boca ni nada de eso, pero seguiremos. Y durante estos días que, como comentábamos con Sergi el martes, cuando tenemos alguna recaída de ánimos o algo, vamos al chocolate, pues se comen más pizzas de lo normal. ¿Alguna dieta en particular estos días? Yo la verdad que comer sano y privarte un poco de, pues eso, todo lo que tienta ahora, ¿no? Como hay la tentación de estar en el sofá comiéndote algo y todo esto, pues ahora ya más que nunca. Entonces, intentar evitar eso, pero por lo general, como me gusta comer de todo, como bastante sano y eso, dietas concretas no, pero como bien. Me privo pues de eso, de las cosas que realmente no nos aportan nada, más que la chichilla por aquí y por allá. Como ya os he dicho, María es copiloto de Sergi Francolí. ¿Qué es para ti los rallies, María? Pues es que es una pasión que en casa he vivido desde pequeña. ¿Sabes? A diferencia de Sergi, que bueno, ya vi la entrevista y como os dijo que a él ha venido después y también lo tenía dentro, pero como que no lo había vivido desde pequeño en casa. En mi caso es que mi madre y mi padre ya corrían slaloms cuando eran jóvenes. Claro, luego ya nací yo y se cerró el grifo, ¿no? Porque económicamente esto al final no nos lo podemos permitir todos, esto es un lujo. Pero sí, mis hermanas y yo desde bien pequeñitas en casa se veían en la tele rally, revistas de rally, solo se oía hablar de esto, se juntaba mi familia y se ponían a ver la tele y en la tele se ponían vídeos de cuando corrían en la época, entonces es que lo hemos mamado, las tres. Mi hermana pequeña todavía no corre, pero tiempo al tiempo. ¿Y cómo te surge esto de ser copiloto? Pues eso, como la había mamado un poco desde pequeña, siempre había querido, pero mis padres pues siempre me apuntaron a fútbol, me apuntaron a música, me apuntaron a todo menos a lo que realmente quería. Entonces, cuando cumplí 18 años, me encabezoné en hacer un curso de copiloto con Nacho Viñó y Víctor Guades, que, bueno, Nacho Viñó, el copiloto de Miguel Fuster y Víctor Guades, que corrían entonces en la Comunidad Valenciana también y estaban por ahí por el mundillo más en el regional y me hicieron el curso ellos y pues un piloto que
iba a empezar a correr en el regional y que no tenía copiloto, pues me recomendaron y así se empieza. Esto es un poco el boca a boca también. Y luego ir haciendo rallies, cogiendo experiencia y nada, hasta aquí. La verdad no me puedo quejar que he dado los pasos bastante rápidos. Oye, hay mucha gente que cuando entrevistamos a pilotos y copilotos siempre hay el mismo debate, ¿no? Si es el copiloto que tiene más el secreto que el piloto. Cuando entrevistamos a uno y otro, cada uno dice la suya, pero en tu caso, como copiloto, ¿cuál crees que es la fusión entre un piloto y copiloto para llegar pues, al éxito en una carrera? Yo creo que tiene que haber muy buena relación, de que te lleves muy bien tanto dentro como fuera, que haya buena relación entre los dos y que además sepas separarlo. Sepas decir, esto es un trabajo y tomártelo en serio como si fuese tu trabajo en ese momento y luego ya nos iremos de cervezas o lo que haga falta, ¿no? Pero saber separar muy bien los dos mundos para pues no tener problemas que realmente no tienen nada que ver con la competición y luego pues la compenetración en tramo, que se adapte bien al timbre de voz, que nos entendamos las notas y estas cosas. Creo que eso es más, pero sobre todo tener buena relación, porque si te llevas mal al final surgen problemas y en los rallies ya surgen problemas de por sí, pues surgirían por 1000 los problemas. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser copiloto? Pues, lo que más me gusta, no sé, yo qué sé, la sensación de estar dentro del coche ahí, la cuenta atrás y sobre todo te diría cuando llegas al final del tramo, que es lo que más me gusta, pues esa sensación de haber llegado al final y decir, hostia, qué bien nos ha salido esto, ¿sabes? Ese momento. ¿Te pones nerviosa en algún momento, en el inicio? Sí, sí, sí. Sobre todo el primer tramo, yo salgo, bueno, para mearme encima de los nervios. Hasta que ya ves que, porque claro, no puedes entrenar esto, bueno, a ver si tienes mucho dinero, puedes entrenar cuando quieras, ¿no? Digamos, pero de un rally a otro muchas veces pasa mucho tiempo y dices, hostia, nos entenderemos bien, habremos hecho bien las notas, te surgen todas las dudas en ese momento de ir a salir al primer tramo. Luego ya lo haces y vas viendo que todo viene y te tranquilizas. Pero ese rato de antes, yo desde que recojo el carnet de ruta hasta que llego al primer tramo estoy de los nervios, pero todos los rallies. Y luego ya como te estés jugando algo, ya para qué. Oye, ¿y cómo te preparas cada rally? ¿Tienes una técnica antes de cada rally, unos días? Sí, a ver, yo como trabajo no lo tengo tampoco fácil a la hora de prepararme rallies. Yo intento con mucho tiempo, pues voy los ratitos que voy sacando. Ahora trabajo de noches y supongo que me lo podré montar mejor. Pero cuando trabajaba de tardes, entre que las mañanas no te cunden, yo me levantaba pronto e intentaba descargarme toda la información, me lo imprimo todo, porque a mí yo lo necesito todo en papel. Subrayarme todo, horarios y eso, hacerme mi propio planning con las cosas del equipo. Y nada, me intento mirar con el live en el Google un poco las rutas, los caminos alternativos para coger para entrenar, todo esto. Pero sí, más que una rutina es pues en los ratos que voy sacando ir preparándolo para que vaya todo más fluido. Si no perdemos mucho tiempo de entrenar, de perder el enlace o cosas así. ¿Y tienes alguna manía antes de cada tramo? No, no tengo, bueno, sí, diría una. Siempre antes de los tramos, bueno, esto me pasa desde que corro con Sergio, que ya llevo corriendo 3 años, pero nos damos la mano justo pues cuando quedan 30 segundos, ¿sabes? Como nos dimos suerte y eso, y ya, pero lo tengo que hacer. Si veo que no lo he hecho, lo hago aunque queden 5. ¿Y recuerdas la primera vez que competiste? Sí, sí, sí. Además es que le tengo un cariño enorme al piloto que se atrevió a sacarme la primera vez. Entonces tengo un recuerdo muy bonito de ese día. ¿Qué pasó? Simplemente, o sea, era un hombre que como tampoco se llama Ives School, corríamos con un Ford Escort MK1. Y como él tampoco iba con ninguna presión de nada, que iba a pasárselo bien, pues ya sabes, es un coche muy divertido, pues
hacer un poco el tonto, ¿no? Con el culo del coche. Y vamos, pues nada, simplemente a pasárnoslo bien, sin sustos, te daba esa tranquilidad de decir, no cuento con ninguna presión. Entonces te salen las cosas mejor, así. Y no sé, lo Claro. disfruto mucho, la verdad. De hecho, ¿Hay algún rally que recuerdas especialmente por algún motivo? que recuerdo especialmente. Bueno, sí, el que más positivamente recuerdo, el Cataluña del año pasado. Es un rally que tuvimos de todo tipo de problemas, pero que al final salió muy bien. Y no sé, me demostró que como que aunque un rally te vaya mal, no te tienes que rendir hasta el final, ¿sabes? Por ejemplo, en Llanes nos fue mal, pinchamos en el tercer tramo, ya lo dábamos todo por perdido y ya, si vas con esa mentalidad es que ya no haces nada bien, ¿sabes? Y los rallies te dan la vuelta en cualquier momento. Y el Cataluña fue uno que me demostró esto y me gustó mucho. De hecho, Sergi nos dijo el mismo, ¿eh? O sea, recordó el mismo. Vemos pocas mujeres en los rallies profesionalmente. ¿Crees que poco a poco esto va a ir a más? ¿Vamos a ver más? Yo espero que sí. Cada vez se ven más. De hecho, en los regionales se ven ya un montón. Y en Campeonato de España, de hecho, ya vemos podiums con mujeres y cada vez más. Mira, Alba Sánchez, mira Sara Fernández, están haciendo podiums a niveles ya internacionales también. Yo creo que esto también nos da visibilidad y que poco a poco pues son un ejemplo, ¿no? Para todas nosotras de a dónde podemos llegar. Porque hasta hace nada pocos podiums de mujeres se veían fuera de España y en España, desde Rebeca Liso, tampoco se veían muchos. Yo creo que sí, que cada vez más. ¿Y cuál es tu referente como piloto y copiloto? Uf. Si lo tienes, pues a lo mejor diría, no, María Salvo. Pero si lo No, tienes. no. No, yo creo que mis referentes realmente son pues los que han sido mis profesores, ¿no? Por ejemplo, Nacho Miño, que fue pues cuando salía nacional, pues una de las personas que más me apoyó y que me llevaba con él para que aprendiese y todo, él sería uno, Víctor Guades, que me enseñó al principio, eh, y Carlos del Barrio, que también me ha dado algún curso y la verdad que, bueno, creo que es el referente que tengo más arriba, ¿no? Te hemos visto en el Bulan Rack. Para ti, después de realizarlo, ¿cómo ves este campeonato como inicio de muchos que quieren llegar a lo más alto? Yo lo veo como un campeonato escuela. Lo veo necesario. Creo que en todas las comunidades tendría que haber alguna copa de promoción así, en la que empieces con un coche, porque pienso que empezar ya con un R2 es saltarte pasos. Entonces creo que esto es una forma no económica dentro de lo que son los rallies, ¿no? De rodarte, de aprender un montón, de aprender sobre todo lo que son los rallies y luego ya van los siguientes pasos. Pero si te saltas creo que te falta una base importante. A mí me parece una de las mejores copas de promoción que hay a nivel inicial. A mí me gusta mucho, la verdad. Cuando iniciaste el Bulan a cómo acabaste el Bulan, ¿notaste esa evolución que Sergi comentaba, que comentan muchos pilotos? Sí, era rally a rally que veíamos evolución. Y mira que empezamos ya el campeonato como creyéndonos ya y con mucha seguridad de que podíamos ganarlo y de que, pero de hecho es que lo ganamos antes de que terminara el campeonato, entonces a falta de una o dos pruebas ya lo habíamos ganado. Y rally a rally es como que aprendíamos cosas, nos daba más seguridad, no sé. Sí, la verdad que sí, que he notado mucha evolución, sobre todo en esos años. Laura Salvo nos dice, el galgo disecao es el mejor. Es su piloto del regional, que le llaman así, bueno, es un mote extraño que le pusieron. ¿Qué podrías decir a todas esas personas que en todas las entrevistas lo han preguntado, quieren iniciarse, pero en el apartado de copiloto? O sea, hay que iniciarse, ¿qué les dirías que deben hacer?
Yo creo que algún curso es importante porque al final esto, la gente no se imagina la de labores que tiene un copiloto, la de cosas que tiene que hacer en un rally, antes del rally, son muchas cosas, entonces un curso siempre es útil para decir, hostia, todo esto me lo tengo que hacer yo, lo tengo que organizar, porque no es que sea complicado, pero bueno, hacerlo bien sí que es complicado. Entonces, es importante, si no sabes nada, o tener a alguien que te lo explique, o pues esto, un curso o algo para iniciarte. Y no sé, yo les animaría porque la gente no conoce este deporte y no sé, es muy completo para mí. También te hemos visto en el Rally Cataluña Historic, que se marca. Pero ahí que se me ha cortado, imagino que me has preguntado por el Cataluña Historic. Sí, te he preguntado por el Cataluña Historic, que ¿cómo ves el Cataluña Historic y estos rallies que no es tanto de velocidad, sino cumplir prácticamente lo que se marca? Pues los veo muy difíciles. Los veo muy difíciles que yo pensaba, vaya tontería esto de la regularidad, que ni correr ni, ¿sabes? No, no te dejan correr, no, no tiene sentido esto, no son rallies. Pero hostia, es muy complicado, ¿eh? O sea, intentar llevar la media todo el rato es que a veces hay curvas, si tienes que ir a 50 por una carretera, hay curvas que ni de coña las tomarías a 50. Entonces, llevar la media de 50 todo el rato es que es prácticamente imposible. Y luego, bueno, no se me dio del todo bien, reconocerlo. Lo mío es más la velocidad. Pero bueno, me parece curioso y me gustó aprenderlo. Bueno, aprenderlo. Tengo mucho que aprender aún en ese ámbito, pero que me gustó probarlo. ¿Y ves más difícil velocidad o regularidad? Para Eh, copiloto, ¿eh? a ver, supongo que regularidad también, si tienes los aparatos adecuados, pues todo ayuda, ¿no? Yo iba ahí con una aplicación de mi móvil por GPS, que eso no iba ni para atrás. No sé. Yo creo que la velocidad es más tensión, más... No sé, lo veo más complicado la velocidad. ¿Y qué te gusta más, los rallies de asfalto o tierra? Uf. Es que el asfalto me gusta mucho por la velocidad precisamente, porque llega todo muy rápido, es como todo más precipitado, pero la tierra como da mucho lugar a improvisar. Y esto también me gusta y además a él si se le da bien, entonces lo disfruto. No sé, no te sabría decir, depende del rally. Me gustan los dos. Y si es mixto, porque por ejemplo Sergi decía, me gustaban mucho, hay muchos rallies hay muchos pilotos, perdón, que decían, pues los mixtos para mí es lo que más me gusta porque tiene todo. Sí, En tu caso, sí, mixto, diría igual. pues si te parece vamos te voy a preguntar por las preguntas que nos han ido dejando los fans. Sergi nos ha dejado unas cuantas, le pedimos una y nos ha pasado unas cuantas, ¿vale? Si quieres empezamos con él. ¿Cómo llevas el carácter de Sergi en los rallies? Se ha delatado, ¿eh? A ver, es que es una persona que fuera de los rallies es súper alegre, súper todo el rato haciendo bromas y todo, y de repente se mete en el rally, se pone en modo Sergi serio y dices, yo al principio decía, no me llama más para correr este tío, no me va a llamar porque está enfadado, no sé, le he hecho algo que no le ha gustado, no sé, porque se pone tan serio que parece, o no se puede acercar nada metido en su mundo y tan concentrado, no sé qué, él se mete ahí se pone su barrera y parece un borde, pero que mucha gente le dice, ¿qué le pasa a tu piloto? Y yo, es así. Ahora me he acostumbrado y lo llevo bien, ¿eh? Pero antes decía, este chico está enfadado. Después Sergi nos dice, ¿pasas miedo con Sergi? Bueno, hemos tenido rallies que he pasado miedo, ¿eh? Algún tramo de decir, de llegar al final y decirle, ¿me vuelves a hacer un tramo así? Y me bajo del coche. Y te dejo, ¿eh? Te dejo ahí sin poder correr. Porque
alguno que has tenido más libradas de la cuenta, que dices, hostia, le acabo de decir que el rasante por no sé dónde y como, por ejemplo, en el Cataluña algún tramo que se sabía porque lo hemos corrido en otros rallies del regional o lo que sea, ahí he pasado miedo, ¿eh? De hecho, nos preguntaba, mira, Johnny, ¿en qué rally has pasado más miedo? El que más no lo sé, pero el que recuerdo haber pasado miedo fue uno de los primeros tramos de Cataluña, que no te sé decir cuál fue, pero fue uno de los primeros que dije, vale, a partir de ahora, porque hicimos el scratch y todo, pero llegamos al final y dije, prefiero que la última, ¿sabes? Y porque tuvimos 2 libradas, así que dije, mira, no, así no acabamos. Muy bien por el scratch, pero así no vamos a acabar. Pero no te sé decir en qué rally he pasado más miedo. A lo mejor con un piloto que otro he pasado más miedo, pero bueno, eso ya me lo guardo. Sergi nos decía, ¿cuál es el accidente más fuerte que has tenido? Pues fue el Rally Ciudad de Valencia con el 306 Maxi Kit Car, el Expamartic. Esta fue, bueno, creo que la única que me ha dolido, de verdad. ¿Te hiciste mucho daño? Hice esguince cervical, me costó de curar, estuve con rehabilitación. Ese fue un poco, la verdad que el coche quedó para verlo, pero sí, diría que es la que más. Después del primer accidente, ¿en todos los rallies te afecta ya a partir de ese primer accidente o no? Borrón y cuenta nueva. Cada vez menos, a no ser que te vengan muy seguidos, ¿qué le pasa a mi suerte? Pero no, te das cuenta, cuando ya has tenido alguno, ya te das cuenta de que la seguridad de un coche de rallies es muy alta y que las barras, el cinturón, los cascos, el harness, todo tienen su función, ¿sabes? Y que realmente ves el coche y si lo vieras desde fuera dices, se han matado los de dentro y tú no te has hecho nada, ¿sabes? Yo me he hecho más daño de estar boca abajo y que cuando me he soltado el cinturón no darme cuenta del mareo que llevaba, que estaba al revés y doblarme el cuello, me he hecho más daño así que en el accidente mismo, imagínate. Pero porque te caes y tienes que saber poner la mano. Yo ya sé caer con estilo, ya sé que tengo que poner el cinturón. Sergi nos decía, cuéntanos qué pasó en los reconocimientos del rally de Llanes. Bueno, es que en este rally tuve una gastroenteritis y si no vomité, no sé, unas 12 o 13 veces en los reconocimientos, que al final ya digo, da igual, el último tramo no lo hacemos, no lo reconocemos, pero es que no podía. Cada vez que 2 curvas paraba a vomitar así. Y al final acabé ahí en el ambulatorio, que me pusieran suero, súper deshidratada. Claro, un montón de tramos, un mogollón de horas entrenando, que ni bebes, ni comes, ni nada. Bueno, fue un poco show, ¿eh? Ese rally sí que estuvimos buscando otro copiloto porque digo, no lo acabo. Pobre. Víctor nos dice, ¿qué pilotos valencianos les ves más futuro? Uf. Pues no te sé decir ahora. La verdad es que hace tanto que no corro el regional de Valencia que estoy como muy fuera. Pero creo que al campeonato de la Comunidad Valenciana le faltan más copas de promoción para poder ver esto, ¿no? Porque la gente joven prácticamente no tiene medios para correr allí. Y creo que hace falta, pues eso, algo tipo el Volant Rack, algo así, de promoción, que al año siguiente haya un premio nacional, cosas así para que se pueda ver. Pero yo, por ejemplo, a Óscar Ortolá, como decía mi hermana, yo le veía mucho futuro. Solo que, pues eso, económicamente es un deporte para muy pocos. Es difícil, o vas, pues tipo lo que ha ido consiguiendo Sergi, de copa de promoción, ganar no sé qué, que te lleva no sé cuánto. Si no vas así, es muy difícil llegar. Tienes que tener un bolsillo grande. Fran, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener un copiloto? Yo creo que tranquilidad al piloto es muy importante y luego ser meticuloso y tener pues eso, tus pequeñas manías, tu orden ordenado, meticuloso y eso, que transmitas tranquilidad.
porque es mucha tensión en un rally. Necesitas mantenerlo calmado en ciertos momentos. Milio nos dice, ¿en qué comunidad autónoma te gusta correr más? Y a nivel de tramos, a nivel de tramos y afición, perdón. Asturias, me gusta. Es que por el norte de España la afición es tanto el Princesa como Llanes, que te diré que mi rally favorito es Llanes, te diría. Y tanto por afición, por tramos, por todo. Pero sí, yo creo que Asturias en general es donde más me gusta ir a correr. De ese, ¿cuánto entrenas semanalmente cuando tienes que preparar una competición? ¿Cuánto entreno? Mi preparación física, entiendo, ¿no? Sí. Es que casi a diario. Si no puedo, mínimo 5 o 6 días a la semana, yo intento, claro, ahora no puedo, ¿no? Pero gimnasio, correr, lo tengo muy, como es una rutina que sigo siempre. Pero porque también me ayuda a sentirme mejor y todo. A mí me gusta, ya no por verme bien físicamente, que también, ¿no? Pero porque me hace sentir bien el de acabar el día sin haber hecho deportes que no me ha faltado algo ese día. Jorge nos pregunta, ¿cómo empezaste en las carreras y por qué? Bueno, ya lo he respondido antes. Me venía de cuna un poco y hice un curso y a raíz de ahí el boca a boca y así, es que esto va así. Alex nos dice, ¿usáis alguna aplicación o método para hacer las notas? No. Nosotros, bueno, Sergi hizo algún curso con la fría, además de eso, pues, de lo que he ido aprendiendo yo, porque yo al principio he corrido con muchos pilotos antes de correr con Sergi, entonces, como que vas cogiendo un poco lo que te gusta de cada piloto y cuando queríamos, nos metimos en la cabeza que teníamos que ganar el Volant Rack, ahí empezamos a hacer un montón de notas, íbamos a carreteras así aleatorias a anotar, a probar cosas, entonces tenemos como un mezcladillo de todo lo que yo he aprendido, lo que él ha aprendido y al final hemos hecho unas que nos van al dedillo. Uh-huh. Pero no y cuando en el Rally Rack, cuando recuperamos estos vídeos históricos, muchas veces hemos escuchado a Luis Moya, pues tienen sus palabras y sus qué. ¿También tenéis vuestros resúmenes, recortáis palabras? Bueno, así como recortar, no, a la gente le hace gracia que digamos rasantillo o no sé, izquierdilla, derechilla, pero para nosotros es como muy aclarativo. Ver un rasante que no llega a ser un rasante, pero que ves el salto, pues a lo mejor no era necesario ponerlo, pero a mí me orienta a decir hasta ahí tengo 100 metros y después de ahí tengo 200 más. Entonces, como no es un rasante, porque no lo vas a ver claro como un rasante, pues le llamamos rasantillo. Y cosas así, a la gente en las notas le hace gracia escucharlo, pero no sé, es muy... Yo lo tengo muy asimilado ya. Mauro nos dice, ¿volverías a correr con Óscar? ¿Con Óscar? Yo no he corrido con Óscar. Si dice con Óscar Hortolán, es mi hermana. Es que a veces nos confunden. Puede ser. Tenía otra que ahora la he perdido, sí. Bueno, el tema de la seguridad. Si ves que ha evolucionado el tema de la seguridad en los rallies con todos los años. Pues sí, hombre. Yo he llegado a ir a rallies de regional que no se usaba Hans y a mí me parecía una locura. No era obligatorio, yo decía, da igual que no sea obligatorio, ¿por qué no os lo ponéis? Pero si es por vosotros, ya no es por ellos, ¿qué más da que no sea obligatorio, sabes? Es una cosa que te metes una hostia y vas tú dentro, es tu vida, ¿no? Y no sé, te puedes quedar en una silla de ruedas por la gracia de no llevar un Hans. No sé, Claro, yo sí. creo que ha evolucionado mucho y que no tendríamos que ir tan de, ay, a ver si nos se dan cuenta de que esto no lleva la etiqueta homologada, no sé qué, porque al final esto es por nosotros y por nadie más. Creo que tengo la respuesta, pero yo te la pregunto igual. ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías? ¿Notas en una tablet o libreta? Libreta. Madre mía, y que se te quede sin batería la tablet, que se te vaya, no sé, yo es que además me llevo mal con las tecnologías. Pero tú imagínate que se tapa un rally de estos que estás a 40 grados dentro del coche, peta la tablet.
seguro. Samu nos dice, ¿quién es Hans? Explícales qué es el Hans. El Hans es como, bueno, se engancha en el casco y hace así por detrás y se engancha por los hombros. ¿Qué pasa? Que te impide hacer este movimiento. Tú con el casco solo, aunque lleves el arnés, el cuello te haría así en un accidente. Con el Hans no te deja. Además te lo puedes ajustar para que no muevas ni 2 milímetros. Nada. Entonces esto te da mucha seguridad. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Nos preguntaban qué coche del Mundial te gustaría copilotar. Todos. A ver, yo creo, pues vuelvo a lo de antes, ¿no? Que no hay que saltarse pasos. Creo que me queda mucho por correr en el Nacional antes que llegar a un Mundial. Y muchos coches a los que subir y no sé. No me gustaría saltarme pasos porque si te los saltas, llegas arriba demasiado pronto y al final no parece que tengas el nivel y yo creo que retrocedes más que avanzas, ¿no? Y nos preguntaban cómo ves el Mundial y el Europeo. Digamos, ¿cuál es el piloto que crees que puede despuntar este año, tanto en uno como en otro? Pues bueno, yo creo que el Rally Team Spain tiene una buena cantera y yo creo que este año sin duda Jan Solans puede destacar en el Mundial y bueno, este año cuando se puedan correr rallies y que Pep Basas puede destacar mucho en el europeo. Son pilotos muy preparados y vienen de haber corrido, en España tenemos muchos rallies muy buenos y mucha preparación. Y yo creo que tenemos una buena cantera. Tenemos copas guays en el Nacional. Así que no sé. Espero que sea así, que puedan correr y que vaya bien, ¿no? Y que pronto podamos ser nosotros los que... Claro que sí. En un buen lugar. Oye, pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en este directo. Como ya te he dicho antes, pues agradecerte estos días de trabajo máximo, porque a los que se han conectado más tarde, lo hemos dicho al principio, que María es copiloto ahora mismo de Sergi Francolí, pero también es enfermera. Por lo tanto, y hay que decir que va un poco lesionada, pero es por causa de la moto, que le tiene mucho mimo a la moto y se ha hecho más daño ella que la moto. Sí, sí. Pero la moto no tiene un rasguño, ¿eh? No. Eso, no sé por qué siempre pensamos eso y a veces es lo peor, ¿no? Pero bueno. Lo que te decía, María, muchísimas gracias por atendernos, que te mejores y que te podamos ver pronto de nuevo con Sergi. Gracias. Un saludo. Adiós. Pues después del directo de María, confirmaros, la semana que viene tendremos más directos, por lo tanto, unos buenos días y nos vemos la semana que viene con más directos y los podéis recuperar, como siempre os digo, en YouTube, en nuestros canales sociales y aquí en Instagram. Un saludo. Chao.